Física conceptual. Teoría de la rueda. Es absolutamente irrelevante pretender hacer una teoría que explique cómo funciona una rueda. Es casi como inventarla de nuevo. Es fácil decir que la rueda es un gran invento para transportar cargas con poco esfuerzo. Pero desde el punto de vista de la física teórica, ¿cómo se conceptualiza? Curiosamente, no hay bibliografía al respecto, o si la hay, está muy escondida. ¿Será por vergüenza? Bienvenidos a este espacio de reflexión que llamamos Física Conceptual. El tema de hoy es intentar preguntarle a la física por qué la rueda ha sido y sigue siendo uno de los inventos más exitosos de la humanidad. ¿Qué duda cabe de que algo de genial debe tener? Para comenzar desde una perspectiva simple, analizaremos el tema partiendo de algo tan elemental como es la rueda de un carro. Aprovecharemos para esto una de las imágenes que nos dejó el más grande y prolífico dibujante costumbrista de la Argentina, don Florencio Molina Campos. Sirva esto además como homenaje a su obra. Breve repaso sobre fuerzas y vectores. La física representa a las fuerzas por medio de vectores. De acuerdo al ejemplo que estamos utilizando, esas fuerzas podrían ser el peso del carro o la tracción del caballo. Un vector se caracteriza por tres elementos: la dirección, el sentido y el módulo, que usando una escala adecuada equivale al valor o magnitud de la fuerza. Aplicando estos conceptos, hablemos primero del peso de la carga, incluyendo obviamente al armazón del carro y a las personas que van en él. El peso de la carga se representa simplemente con un vector perpendicular al camino. Lo llamaremos F carga. Pero como el carro es una estructura rígida apoyada sobre el eje de las ruedas, el peso de toda la carga también puede considerarse como concentrado en ese eje. En consecuencia, el peso de la carga se puede representar entonces con un vector que parte desde el eje de las ruedas. Hagamos una breve aclaración. Para no complicar el análisis, hemos supuesto que la carga estaba distribuida en forma equilibrada y por eso se la pudo representar concentrada en el eje de las ruedas. Más adelante retomaremos el tema considerando el caso general, o sea que la carga no está bien equilibrada, cosa más realista tratándose de un carro rudimentario. Continuemos entonces con las fuerzas que actúan en el carro en movimiento. La fuerza de arrastre. Consideremos el arrastre del caballo. La física puede representarlo también con un vector que coincide con la vara del carro y que llamaremos F arrastre. Repetimos lo dicho previamente. Como el carro es una estructura rígida apoyada sobre el eje de las ruedas, la fuerza de arrastre también puede considerarse como concentrada en ese eje. O sea que se puede representar entonces con un vector que parte
desde el eje de las ruedas. Pero también hay que considerar las resistencias que surgen por el rozamiento entre las ruedas y sus ejes y por las imperfecciones del camino y de las mismas ruedas. Con las limitaciones que se verán inmediatamente, pueden representarse como un vector opuesto a la tracción del caballo y que llamaremos F resistencia. Antes de seguir avanzando, conviene hacer unas aclaraciones sobre lo que son las fuerzas activas y lo que son las fuerzas reactivas. Tanto el peso de la carga como el arrastre del caballo pueden considerarse fuerzas activas porque son reales y concretas. En otras palabras, existen por sí mismas. En cambio, las resistencias deben considerarse como fuerzas reactivas, porque existen en tanto y en cuanto se pongan en acción las fuerzas activas. Por ejemplo, no existe rozamiento entre las ruedas y sus ejes si el carro está quieto. Otra fuerza reactiva que aparece es la fuerza hacia arriba que ejerce el camino en sentido opuesto a F carga. Esa fuerza reactiva desaparecería si desaparece la carga. Pero no es necesario tenerla en cuenta en lo que sigue. Basta admitir que el camino soporta sin problemas la carga del carro que se transmite a través de las ruedas. Continuemos ahora buscando el insólito primer postulado de la física de la rueda. Para tener en claro en qué se basa la teoría física de la rueda, insisto en que es un tema casi irrelevante, pero que sirve para refrescar conocimientos, haremos un breve repaso de cómo una fuerza representada por un vector puede ser reemplazada por otras dos fuerzas que tienen distinta dirección. Para esto comenzaremos con un primer caso, o sea, el carro subiendo una pendiente. En este caso, el caballo debe hacer mayor esfuerzo para mover el carro, lo que no es ninguna novedad. Cualquier observador sabe que las ruedas siguen presionando sobre el camino en un sentido perpendicular al mismo, y que además aparece una fuerza en sentido contrario a la tracción y que es la que obliga al caballo a hacer más esfuerzo. La física racionaliza esta situación afirmando que el peso de la carga, que nosotros llamamos F carga, ahora actúa en los dos sentidos citados, es decir, el sentido P perpendicular al camino, que ahora está inclinado, el sentido Q, que coincide con la dirección de la tracción, pero que se opone a la misma. Utilizando la regla del paralelogramo, tema que es ampliamente conocido en la física básica y que no ampliaremos aquí, el peso del carro puede descomponerse en esos dos sentidos, resultando los vectores Fp, que representa la presión sobre el camino, y Fq, que se opone a la tracción del caballo. Veamos ahora un segundo caso, o sea, el carro bajando una pendiente, que es un caso tan obvio como el que acabamos de ver. Cualquier observador se da cuenta que el caballo debe hacer un esfuerzo inverso al caso anterior, porque en bajada debe frenar al carro. La física racionaliza esta nueva situación afirmando que también en este caso el peso de la carga, que seguimos llamando F carga, actúa en dos sentidos distintos. Un sentido P',
perpendicular al camino. Otro sentido Q' que coincide con la dirección de la tracción. Utilizando nuevamente la regla del paralelogramo, el peso del carro puede descomponerse en esos dos sentidos, resultando así los vectores F', que representa la presión sobre el camino, y FQ', cuyo sentido en este caso coincide con la fuerza de tracción, haciendo que el caballo resista la bajada. Para completar, veamos ahora un tercer caso, casi rayando en la tontería, pero que al analizarlo resulta desconcertante. Estamos refiriéndonos al carro moviéndose en terreno llano. La física no necesita mucha imaginación para afirmar que cuando se pasa de una pendiente de ángulo alfa, positiva, subida, a una pendiente de ángulo menos alfa, bajada, existirá un término medio en el que el ángulo es cero, o sea, el terreno llano, y que en este caso no existe ninguna fuerza en la dirección de la tracción. En otras palabras, no existen ni FQ ni FQ'. En otras palabras, el peso de la carga, sea cual sea, solo actúa presionando el camino y no le exige esfuerzo al caballo. Objeción. Si esto fuera cierto, se podría sacar el caballo y reemplazarlo por el perro. Aceptada la objeción, pero con restricciones. Recordemos que todo lo analizado se refiere a un vehículo en movimiento. La física y la experiencia demuestran que para arrancar de cero y llegar a la velocidad de marcha se requiere una energía adicional que sí depende del peso de la carga. Si la carga es grande, la energía adicional también será grande. Y en ese caso no alcanzará con un perro, sino que necesitaremos de la fuerza del caballo. Como vimos al comienzo, otros problemas a superar son la fuerza de resistencia a la tracción producida por la fricción de las ruedas y su eje, las imperfecciones del camino, a lo que se sumarían eventuales tramos del camino en subida o hasta en bajada. En resumen, cualquier vehículo, desde un carro a un camión de varias toneladas, necesita un sistema de tracción con una reserva de energía adicional que no necesariamente usará durante la marcha. Un momento. Todo lo analizado hasta ahora vale también para un trineo. Pero el trineo no tiene ruedas. Muy acertada la acotación. Desde hace siglos, el ser humano usa el deslizamiento sobre la nieve o el hielo como un método para mover cargas. Pero el deslizamiento no tiene una de las características sobresalientes de la rueda que llamaremos el segundo principio de la rueda. Para demostrarlo vamos a recurrir a una situación absurda: un carro sin ruedas. El rozamiento del carro contra el camino sería tan grande que probablemente ni siquiera el caballo podría arrastrarlo, o al arrastrarlo lo destrozaría. Y aquí aparece la segunda genialidad del invento de la rueda. En el carro con ruedas, el gran rozamiento carro-piso se traslada al conjunto eje-rueda. Como tanto el eje
Como el bloque de cada rueda se fabrican con superficies bien pulidas, el rozamiento se reduce drásticamente. Y si además el eje y los bloques de las ruedas están lubricados, por ejemplo con lo que antiguamente se llamaba grasa de carro, la fuerza de resistencia se reduce aún más. Y esto es lo que podemos llamar el segundo principio de la rueda. Esto se ha perfeccionado desde hace décadas en los vehículos con ruedas, intercalando rueditas o bolillas entre el eje y el bloque de la rueda. Es lo que habitualmente se llaman rulemanes, lo que no es otra cosa que multiplicar los efectos del segundo principio de la rueda. Y con esto finalizamos esta charla sobre la física de la rueda. No. Faltan algunas cosas todavía. Faltan cosas. Pensaba que ya estaban hartos y con ganas de terminar e irse a casa. Es cierto. Faltarían ampliar algunos temas y tratar otros. A eso vamos. Al comienzo habíamos supuesto que la carga del carro estaba equilibrada con respecto al eje de las ruedas. En la práctica esto no ocurre necesariamente. Por ejemplo, el peso representado por el vector F carga podría estar más adelante del eje, tal como se muestra en la imagen. En este caso, el vector F carga se descompone en dos vectores. F carga 1 en el eje de las ruedas, como ya vimos anteriormente. F carga 2 que aparece en las varas del carro. Este peso debe ser soportado por el caballo. Algo similar ocurre si el peso está desequilibrado hacia atrás del eje. La descomposición de F carga son dos fuerzas perpendiculares al sentido de la tracción y tampoco influyen sobre esta, tal como se muestra en la figura y como hemos visto anteriormente. Si bien quedan temas para tratar más adelante, con esto hemos terminado. Solo nos queda pedir un aplauso para el inventor de la rueda y para todos aquellos que la han ido perfeccionando a lo largo de los siglos.